Muy bien, en lo que van ingresando las demás personas pueden aprovechar de ir copiando y en lo que ingresen las personas que nos faltan, voy a continuar explicándoles a todos. Mientras tanto, pueden ir copiando. Ok, en lo que terminan de ingresar, las dos personas que nos faltan pueden ir aprovechando de copiar y en lo que las personas que faltan ingresen al Zoom, voy a continuarles explicando. Ok, muy bien. Entonces, viendo que ya han ingresado la mayoría, solamente falta una persona por ingresar, pero como ya han pasado 5 minutos, demasiado tiempo, entonces vamos a agarrar estos 5 minutos y les voy a continuar explicando. Mientras tanto, pueden ir copiando o como ustedes prefieran. Recuerden, en este caso, esto que está para acá es, ok, ya está ingresando la persona. Opcional. Yo preferiría que ustedes lo copien para que lo tengan como a su lado. Entonces, le voy a seguir explicando. ¿Cómo contar en inglés? Ya sabemos los números normales, los números que terminan en cero, a excepción de los teens, obviamente, porque los teens, que son los números específicamente del 3 al 19, pues no va a aplicar la regla que se les va a enseñar ahorita, no aplicaría en el caso de los teens porque ellos tienen su propia formulación. Marisol Delgado, por favor, enciende tu cámara. Debemos todos mantener nuestras cámaras encendidas durante la clase, ¿ok? No es opcional, debemos de mantener nuestra cámara encendida. Ok, Marisol Delgado, otra vez, por favor, enciende tu cámara. Como les venía contando, ya que sabemos lo que son los T's, que son los números que terminan en un solo cero, como el 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 80 y 90. Todos los números que terminan en T, debemos de saber que para armar números más grandes, debemos decir el número completo. ¿A qué me refiero con esto? Primero agarramos el T, el número que termina en T,
Por ejemplo, si queremos decir un número como es el 25, agarramos primero el T, que en este caso es 20, y le agregamos un one digit number, un número de un solo dígito, para hacerlo más grande. Entonces, tengo el 20 y tengo el número 5, que es el 5, y para decir 25 decimos 25. En el caso del español lo componemos, decimos 25. En el caso del inglés se dice primero el número grande y luego el número de un solo dígito. 25, 25. Y eso vendría siendo el 25. Entonces, el ejemplo que tenemos acá. Para decir el número 23, lo que hacemos es usar el número 20, que es el 20, y agregar el número 3, que es el 3, lo que sería 23. Así de sencillo es formular un número. Lo mismo pasa con el resto de los números grandes. Debemos de agregar primero el número cerrado, o sea, el número que termina en un solo cero, y luego el número más pequeño, que en este caso es el one digit number. ¿Ok? Podemos usar varios ejemplos con diferentes números para que veamos que en realidad el método siempre es el mismo. ¿Ok? Entonces, en la parte de acá abajo tenemos cómo se utilizaría lo que se les está explicando en este pequeño texto para que entiendan cómo se pronunciarían los números. En el primer caso tenemos primero 56. 50 siendo el número el T y 6 siendo el one digit number, 56, 56. Tenemos 80. Recuerden, por favor, que las personas que terminen de copiar deben de alzar la mano en el Zoom. Tenemos el 85, que es el 85. El 91, que es el 91. ¿Ok? Primero utilizamos el número que termina en T y luego agregamos el one digit number para volverlo un número de este valor. Entonces, 91, 90 siendo el T y el 1 siendo el one digit number o el número de un solo dígito. 91, mezclado todo, 91. Y en este caso va pasando con todos los números y así es como armamos nosotros los números más grandes. Tenemos también el 67, que es el 67, el 32, que es el 32, el 20, que es el número 20, y el 5, a ver, 20 es el número 20 solo, pero si decimos 20 y le agregamos el one digit number 5, pasa a ser 25. Tenemos de igual forma el caso 99, ¿ok? Cuando un número se repite, se hace exactamente lo mismo. A ver, primero ponemos el número que termina en T y luego utilizamos el número de un solo dígito, el one digit number. Entonces, en el caso del 99, exactamente lo mismo. 99. Y como último número de ejemplo de esta parte del documento, tenemos el 58. Muy bien, entonces, mientras tanto les voy a ir dejando a ustedes que puedan terminar de copiar. Ay, lo siento, moví el documento. Mientras tanto, les voy a dejar a ustedes que terminen de copiar. Recuerden que en lo que terminen de copiar, deben de alzar la mano en el Zoom para saber que hayan terminado.
Muy bien. Marisol Delgado, ¿sí pudiste copiar o todavía te falta? Ok. Pueden bajar la mano todos. Ok, una cosa, no sé, Marisol, ¿estás conectada desde el teléfono? Ya. Entonces, ¿será que alguien más que esté conectado por medio de un teléfono le puede explicar a ella cómo es que se alza la mano en el Zoom? En mi caso, como estoy desde la computadora, es diferente. ¿Alguien? Por favor. Sí, yo estoy conectada desde el teléfono. Eh, lo que tiene que hacer es en la parte de abajo de la pantalla hay unos iconos y hay un icono de una carita que dice reacciones. Hace clic en reacciones y ahí aparece la opción que es levantar la mano. Muchas gracias, Rocío. Entonces, Marisol, tenemos en el Zoom la opción de levantar la mano en el Zoom, no físicamente, sino se le da clic a esta carita, que son las reacciones, y uno puede ahí marcar lo que es levantar la mano, y en el Zoom va a salir una manito levantada y va a aparecer el icono de la persona más arriba en la lista. Usualmente cuando se hace esto, si hay una sola persona levantando la mano, la persona se pone arriba incluso de la persona que está hablando. Entonces, como que se van marcando todas las personas y por eso es chévere porque me ayuda a mí a saber quiénes ya terminaron de copiar. Se me hace más fácil así que andarles preguntando uno por uno, ya terminaron, porque sí es como quita un poco de tiempo. Entonces, ya que sabemos cómo funcionan lo de armar números de dos dígitos, ahora viene lo más complicado, lo que son los hundreds, ¿ok? Ok, ya, les venía diciendo, lo que son los hundreds son aquellos números que terminan en doble cero. Ya sabemos que los Ts son aquellos números que terminan en un solo cero. En este caso, los hundreds son los números que terminan en doble cero. La razón por la que les venía diciendo que precisamente en la clase de hoy vamos a aprender a contar lo que es desde el 1 hasta el 900, lo decía de forma en serio, o sea, lo decía de forma seria. ¿Por qué? Porque la formulación no es tan complicada una vez que uno ya sabe cómo se componen estos números, ¿ok? Entonces, en el caso de los hundreds, la composición de los hundreds muy sencilla. Agarramos one digit number, un número de un solo dígito, y terminamos con un espacio, porque no va pegado, van con un espacio, y terminamos poniendo la palabra hundred al final. Hundred es como este doble cero, ¿ok? Cuando nos referimos a un número que termina en hundred, hablamos de un número que termina en doble cero. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que son los one digit numbers, aquellos números de un solo dígito. Pero si agregamos la palabra hundred al final de este número, lo volvemos un número que termina en doble cero. En el caso del 100, one, y agregamos la palabra hundred al final, significa 100. Si agregamos el 2, si agarramos el 2, que es el número 2, y el hundred al final lo marcamos, significa 200. 200. Y así vamos componiendo todos los números del 1 al 9. Cuando termina en hundred, ya sabemos que significa 100, 200, 300. 100 es 100, 200, 200, 300, 300, 400, 400, 500, 500, 600, 600, 700, 700, 800, 800, 900, 900. Entonces,
Una vez que entendemos lo que son los hundreds, ya que sabemos lo que son los one-digit numbers, ya que sabemos lo que son los teens y ya sabemos lo que son los teens. Los hundreds, que son aquellos números que terminan en doble cero, para marcar un número como 238. Lo compondríamos como empezamos primero con el número que es 100, en este caso si es 238, 200, y decimos al final el 38. ¿Cómo es que sería el 38? Agarramos el T, que en este caso si es 38, sería 30, y el one digit number, que sería en este caso, a ver, 8. Entonces, 238 o 238. ¿Ok? Necesito también que copien esto y ya saben, deben de alzar la mano y lo terminen de copiar. A ver, esto de acá lo voy a borrar porque como nosotros tenemos tiempo de sobra, lo vamos a hacer en la clase. Entonces, de nuevo, en este documento tenemos explicado de manera textual cómo se harían estos números, cómo se dirían estos números. Entonces, podemos ver que en realidad los teens y los Ts son muy parecidos. En el caso de los números entre el 13 y el 19 se les llama teens a los números que vienen del 13 a los 19, porque su nombre termina en teen. Y los Ts son aquellos que terminan en un solo cero, pero son de dos dígitos. O sea, 10, bueno, en el caso de 10 no cuenta. 20, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50. Y los hundreds son aquellos que terminan en doble cero, cuyo nombre se define por un número de un solo dígito y la palabra hundred. Luego de esto. Ok, ya saben cómo hacemos. En lo que terminen de copiar deben de alzar la mano en el Zoom, em, y yo voy a estar acá pendiente.
Muy bien, muchas gracias. A todos pueden bajar la mano. Entonces, hay unos ejercicios que yo quiero hacer con ustedes em, antes pero antes de hacer estos ejercicios, yo les voy a poner aquí un texto, así que no vayan copiando ningún número. De hecho, no tienen que copiar ningún número. Les voy a poner aquí un texto que habla específicamente de cómo se dirían estos números. Para decir un número de 3 dígitos, que pues ya sabemos, un número de 3 dígitos es un número que empieza por 100 o 200 o 300, vienen y terminan como 23, algo así. Solo tenemos que decir el, no sé por qué me sales, ok. A ver, iniciamos con el número 100 y continuamos con un T y terminamos con only, ya va, con un one digit number, ¿ok? A menos de que sea con un chin, ya que en ese caso solo decimos el 100 y el teen, ¿ok? Entonces, de aquí vamos a pasar con los ejemplos. Em, Vamos a empezar con ejemplos cortos, ¿ok? Los ejemplos que son de 2 números y de ahí vamos a pasar a los números más grandes, ¿ok? De nuevo, tenemos tiempo de sobra, entonces sí podemos hacer esto. Ok, entonces en lo que terminen de copiar esto, se les va a empezar a llamar a cada uno por su nombre. Les voy a comentar algo. Solamente si van a copiar, solamente copien esto. No es necesario que copien los números. ¿Por qué? Porque estos números lo que voy a hacer es, les voy a ir llamando a cada uno de ustedes y si ustedes no saben cómo decir un número, tienen el apoyo de lo que tienen en sus cuadernos para que me ayuden como a formular cómo se dirían estos números de acá. ¿Ok? También quería mencionarles que tenemos unos 8 minutos restantes en el Zoom, ya sabemos. Si se cierra el Zoom en algún momento, debemos de volver a ingresar al mismo link para continuar con la clase. En el caso de que se nos cierre el Zoom, nos quedarían en lo que vuelvan a ingresar otros 30 minutos de clase, 40 minutos de clase de hecho, otros 40 minutos de clase y esos 40 minutos de clase lo que vamos a hacer es, vamos a utilizarlo para hablar acerca de los números y que ustedes me ayuden a cómo decir estos números en inglés. Si ustedes los quieren ir copiando y hacerlos, utilizarlos para ejemplos o para tenerlos ahí, pueden hacerlo, no les voy a decir que no, pero se les va a ir llamando. Por ejemplo, voy a empezar yo con el primer número. Yo llamaría a cualquier persona, en este caso, como les estoy dando un ejemplo, se le va a llamar a una persona
Como por ejemplo, Lady Clavón. A ver, Lady, ¿cómo se diría el número 35 en inglés? Repito, si no saben cómo se hace, pueden agarrar el material que está en su cuaderno, revisarlo y no hay ningún problema. 35. Muy bien, sería 35. Y así mismo se va a ir haciendo. Entonces se les va a ir llamando a cada uno por un nombre y de ahí a cuando se les llame por nombre, se les va a dar el número y de ahí ustedes me van a tener que decir cómo se diría este número en inglés. ¿Ok? Muchas gracias, Lady. Entonces, recuerden que en lo que terminen de copiar lo que está acá, pueden alzar la mano en el Zoom para saber que terminaron de copiar y empezar con los números. Recordemos también que es solamente copiar este pedacito de acá, ¿ok? Que hay que levantar la mano. Muy bien. Entonces, ya que tenemos todo esto de acá, entonces ya pueden bajar la mano todos. Y de nuevo, ya se les dijo antes de que alzaran la mano, se les va a ir llamando por nombre. En este caso, por el nombre de la lista, ¿ok? Lo lamento si estoy un poco ronca. Em, sí, lo siento. Entonces,
La primera persona que va a hablar va a ser Diana García, por favor, con el número 63. 63. Muy bien. De nuevo, los números que se les vaya llamando a cada persona para decirlos, se les va a escribir acá, luego de que la persona ya diga el número, no es que se va a dejar en el aire, sino que vamos a anotar acá cómo se escribiría este número. A ver, Francisco Romero, el 21, por favor. 21. ¿Puedes repetirlo otra vez? Disculpa, no se te escuchó bien. Francisco, 21. muchas gracias. 21. Ahora, Clever Isa, ¿cómo se diría el tos? 12. Muy bien, 12. Muchas gracias. Continuemos con Lady Clavón. ¿Cómo se diría el 18. 18? Muchas gracias. 18. También les quería mencionar que de nuevo, nos queda menos de un minuto para el Zoom. Entonces, si se cierra el Zoom, volvemos a ingresar al mismo link para continuar con la clase. Lisbeth Medina, por favor. ¿Cómo se diría el 25? A ver, sería 25. Muy bien, 25. Muy bien, continuemos con Marisol Delgado, por favor.